Para las personas que se conectan por primera vez a uno de nuestros webinars, les voy a dar una introducción sobre nosotros. En Imagunet somos una compañía apasionada por el open source y brindamos soluciones con diferentes herramientas como Savix en monitoreo, MariaDB para bases de datos, GLPI en la mesa de ayuda y en ciberseguridad con Wazoo. Hemos ejecutado más de 200 proyectos en toda Latinoamérica. Tenemos más de 150 clientes. Eso somos nosotros. Ahora les voy a dar una introducción a nuestro speaker del día de hoy. Va a ser el ingeniero Luis de la Torre. Él es una persona apasionada 100% por el open source. Tiene más de 14 años de experiencia. eh, es una persona que sabe muchísimo de Wazoo. Vamos a tener una sección muy interactiva con él el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, para no alargar más la sesión, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Quiero que todos en el chat Hola, Yalif, me manden un emoji. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿cómo inicia la vas? mañana? ¿Cómo está todo? Muchas Todo gracias por bien. esa introducción, Yalif, poniendo la energía a esto. Sí, sí, bueno, ahí esperamos a las personas en el chat que están aquí, bueno, esperando que inicies con esta sesión. Y sin nada más, el público es todo tuyo, Luis. Gracias, Yalif. Voy a empezar a compartir. ¿Me comentas si se ve bien mi pantalla? Vayamos para allá. Ok. Creo que ya la pueden estar viendo, ¿verdad? Y ya veo tu pantalla. Ahí veo tu pantalla. Listo, perfecto. Pues muchas gracias, Yalif, por esa amable introducción. Un gusto ver gente de tantas regiones conectándose y queriendo aprender un poquito más de ciberseguridad desde el punto de vista del código abierto. Entonces yo creo que esa es la primera parte que es muy importante que hablemos. Nosotros básicamente creemos en la filosofía del open source colaborativa que extiende integraciones entre múltiples herramientas para complementar las funcionalidades que se requieren. Y probablemente en ciberseguridad es donde esto es más importante, porque como lo mencionaba Yarlif, en algunos casos las fuentes de información que son relevantes para tener una decisión de nuestra postura a nivel de seguridad, las vulnerabilidades que están presentes en nuestra infraestructura y en nuestras aplicaciones, pues no existe un solo mecanismo para tenerlo. Los que venimos del mundo de ciberseguridad sabemos que hay X cantidad de bases de datos que tenemos que consultar para poder entender la metadata que tenemos en nuestra infraestructura, en nuestra arquitectura de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y el mundo del open source se presta mucho para eso. Si lo vieron, porque Yalif también lo mencionó ahí, yo vengo también del mundo de Linux Foundation y de Cloud Native Foundation, y probablemente una de las cosas que siempre me gusta hacer en los primeros minutos de mi presentación es hacer un poquito de lobby hacia el nivel de eh, toma o empoderamiento que tenemos que tener en el ecosistema del open source, ¿no? Hay una página que se la dejamos ahí en el enlace, es landscape.cnf.io. Es básicamente todos los proyectos abiertos o privados, propietarios que trabajan en el ecosistema de aplicaciones modernas que básicamente de alguna forma complementan una necesidad, ya sea a nivel de enforcement de políticas de seguridad, ya sea a nivel de automatización, ya sea a nivel de observabilidad, etcétera, etcétera. Muchas de las piezas que construyen Wazoo forman parte de este ecosistema. Y muchas de las cosas que nosotros usamos para complementar esta arquitectura cuando encontramos nuevos retos a nivel de fuentes de información, a nivel de la capacidad de recibir altos volúmenes de eventos de una forma costo eficiente, se complementan con mecanismos que están en esta parte, en este ecosistema. Entonces, como soy también parte del Linux Foundation y de Cloud Native Foundation, quitando mis amigos de España, que digamos que España tiene una postura de ser parte de Europa mucho más fuerte en, en las comunidades de open source, Latinoamérica todavía tiene una responsabilidad o una oportunidad de crecer en el ecosistema de open source. Entonces, cuando hacemos estas charlas en la Universidad Nacional de Colombia, en la Distrital, en todos los espacios que se nos puede abrir, en donde creemos que podemos tocar muchas más personas para mostrar esto es clave. Todo lo que vamos a ver hoy, todas las funcionalidades que básicamente son configuraciones orientadas al mundo de la ciberseguridad, se construyen con herramientas que forman parte de un ecosistema. Cuando llegamos con una solución nueva,
a lo mejor algo para ingestión de logs, a lo mejor un bus para consumir eventos de cierto tipo de arquitectura de aplicaciones basadas en nubes o híbridas. Muchas de las cosas vienen de acá. No son respuestas mágicas, son básicamente un ecosistema que se construye. Y este ecosistema toca mantenerlo, toca cuidarlo, toca asegurarse de que en el futuro es mejor de lo que es hoy, que es mucho mejor de lo que hace 5 años y mucho mejor de lo que hace 10 años. ¿Ok? Entonces, típicamente la visión nuestra en esta parte es lo mejor de los dos mundos. Si una herramienta propietaria es buena y se puede entregar con herramientas open source, también merece su espacio dentro del landscape de aplicaciones cloud native. ¿Ok? Entonces, arranquemos un poquito con el objetivo de hoy, que es hablar un poquito sobre Wasu. Y Wasu típicamente es vista como la herramienta open source que permite unificar y tiene una flexibilidad para o complementar herramientas de ciberseguridad que ya tenemos o básicamente presentarse como un CIEM y un XDR unificado, ¿no? Y la razón por la que esa flexibilidad existe allí es porque la forma en la que fue construido encima de open source, de nuevo, uno de los proyectos de observabilidad del Cloud Native Foundation es justamente permitir que ese motor de reglas que vamos a ver más adelante pudiese configurarse, habilitarse, modificarse para acoplarnos a cuál es su estrategia de ciberseguridad. Hay clientes que ya tienen herramientas propietarias y dicen, ¿sabes qué? A mí me funciona muy bien WASU para ransomware, para detección de integridad en archivos. Perfecto, no tienes que desplegar una solución completa con todas las reglas y todos los conectores necesarios para ingerir datos de todo tipo de fuentes, sino que puedes únicamente enfocarte en las políticas y en las capacidades de system checks que tienen que ver con File Integrity Monitoring, que es el core del análisis de ransomware. Lo mismo sucede con temas de compliance para ISO 27001, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente se trabaja con la flexibilidad. Si nos preguntan al equipo de Wasui y de Magonet, les vamos a decir, nos encantaría que lo usen para todo. Funciona muy bien en absolutamente todos los dominios que vamos a ver, pero también es una herramienta complementaria extremadamente buena. Y nuestro trabajo, viniendo del mundo del open source, siempre ha sido ser ese, digamos, ese soldado inicial que busca que las organizaciones adopten herramientas de open source, no solamente Wasu, Zabbix en la parte de monitoreo, GLPI en la parte de ITCM, Airflow, una cantidad de cosas que hemos sido pioneros en que eso suceda. Y nuestra estrategia es justamente eso. Entonces, el mensaje del día de hoy es, las cosas que voy a mostrar aquí pueden verse como una solución unificada o pueden verse como componentes individuales que complementen su arquitectura actual de ciberseguridad. ¿Ok? Si ya tienen herramientas propietarias que acompañan sus firewall perimetrales o su endpoint o su software de protección de endpoints, pues tranquilamente van a poder complementar esto. De la misma forma les confirmo que si tuviese que integrar todos los casos de uso que vamos a ver hoy, una única plataforma puede unificarlos todos. ¿Ok? Entonces, arranquemos. A mí me gusta hacer un poquito las cosas dinámicas, entonces nos vamos a tomar un par de minutos para conocerlos un poquito más. Aquí van a ver un código QR. Ese código QR les permite tener acceso a esta encuesta en tiempo real. Nos ayudaría muchísimo voy a dar unos minuticos para que aparezcan algunas personas ahí respondiendo, justamente para entenderlo si ya conocen Wasu en alguno de sus dos roles, si ya lo están integrando dentro de su arquitectura de ciberseguridad, o si básicamente tengo que usar esta presentación para darles capaz un poquito más de introducción a lo que es a la arquitectura y por qué estamos tan convencidos de que en sus necesidades de ahora, de los próximos 6 meses y de los próximos años, Wasu es la herramienta correcta para hacerlo. Entonces, me va a tomar un minutico, porque ahí estoy viendo cuánta gente está respondiendo. Como menciona Yarlis, creo que hay más de ciento y tantas personas conectadas, entonces por lo menos voy a darle tiempo a que un 20% de las personas respondan y ahí eh, eh, lo vamos analizando sus respuestas y adopto mis últimos 23 minutos de la presentación para justamente acoplarme a lo que a ustedes les interesa conocer. Entonces Ahí, veamos. Luis, quiero complementarte con algo que no dije al inicio y es Adelante. que, bueno, mientras completan la encuesta, a todos, por favor, escaneen el código. Es que al finalizar la sesión vamos a tener una sorpresa. Entonces, igual quiero pues que todos esperen hasta finalizar la sesión de preguntas y también pues que nos ayuden con esta encuesta, que al final pues vamos a tener una sorpresa que sé que a muchos les va a servir. ¿Cuántas personas han contestado la encuesta, Ya Luis? van.
Ya van 41 personas. Ya Uy, llevamos ya el casi. 30% de los que están participando. Vamos a ver. Lo voy a ir poniendo para que vayamos viendo los resultados porque me interesa verlos de una vez. Igualito se va actualizando. No lo conocen todavía, planeo probarlo. Está ahí dándose golpes entre planeo probarlo y no lo conozco todavía. Voy a intentar hacer esta mezcla porque la distribución es muy pareja entre los que ya conocen Guazú y probablemente les pueda decir algunas cosas nuevas sobre la arquitectura y las personas que no lo conocen y quiero darles una referencia de cómo se maneja. Este, pero perfecto. Ya me queda claro que probablemente me enfoco en esa parte de arquitectura. ¿Ok? Igual después actualizo la encuesta al final para que vean los resultados, pero les agradezco a las 60 personas que se tomaron el tiempo de escanear un código QR y poder darnos su feedback. Es extremadamente útil para nosotros, ¿sí? Voy a avanzar para aprovechar el tiempo. Entonces, digamos que hay 4 casos de uso fundamentales que los clientes eh, integran o despliegan una arquitectura de Wasm. Puede ser que quiera hacer las 4 al mismo tiempo, puede ser que mis necesidades de corto plazo ameriten que integre Wasm. La primera parte tiene que ver con Endpoint Security. Digamos que Wasm tiene un mecanismo con un agente y una política de aplicación de configuraciones y cambio de configuraciones en línea que lo hace muy interesante para arquitecturas altamente distribuidas. Eso implica equipos que están regados por todas partes, pero que yo tengo que tener un control de política centralizado en que yo pueda ir adaptando ese agente que está corriendo en las máquinas de mis colaboradores o en mis infraestructuras de cómputo para justamente poder detectar qué es lo que está pasando allí. Y la ventaja de tenerlo en una configuración centralizada es que yo puedo ir modificando esas configuraciones, lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos que les tengo, y puedo decir, ¿sabes qué? Resulta que hay un brote de ransomware de un cierto tipo que busca o apunta a ciertos directorios dentro de file systems de Windows. Yo puedo modificar la política de mis agentes en tiempo real para hacer una evaluación más exhaustiva en ese particular tema que me conviene. De la misma forma que puedo tenerlo netamente como un tema informativo de análisis de vulnerabilidades. ¿Ok? Obviamente la parte de threat detection es la parte más fuerte, especialmente por el framework de integración de WASU. Digamos que dentro de las reglas, el enriquecimiento de los eventos forma parte natural de lo que procesamos. De hecho, es raro ver una regla que de alguna forma no vaya a consultar la base de MitraTac, o no vaya a buscar virus total, o no busque una base de datos de vulnerabilidades, o una calificación de URLs, o simplemente haga una revisión periódica de contraseñas comprometidas. Entonces, la capacidad de integrar ese enriquecimiento del motor de reglas lo hace muy atractivo y se une con la tercera parte, porque una vez que yo puedo enriquecer los eventos hasta este punto, es muy fácil para mí sumarle una variable más o un parámetro más que es mi cumplimiento o mi capacidad de cumplir con una norma regulatoria específica, sea ISO 27001, PCI DSS 4, PCI DSS 3, IPA, CIS, NIS 853, etcétera, etcétera. Entonces, lo que típicamente sucede ahí es el motor de compliance, que mucha gente, de hecho, la primera vez que integra Guazú es que lo ha escuchado mil veces, Luis, tenemos que sacar ISO 27001 y yo sé que Guazú tiene out of the shelf una serie de reglas que me dice cómo es mi postura de cara a buscar la certificación de ISO 27001 y en muchos casos es una herramienta que ayuda a presentar las evidencias para obtener la certificación. Ese tipo de cosas no aparece de la nada, se construye con las otras dos que hablábamos antes. Tiene un motor de enriquecimiento de eventos tan fuerte que es muy fácil para nosotros integrar. De hecho, en algunos demos que yo doy a clientes, algunas veces enciendo más de un framework de compliance al mismo tiempo y lo que sucede es que el evento tiene toda esa metadata incluida ya. Y el último, que probablemente es un trabajo fuerte de los últimos 18 meses nuestros, son las infraestructuras híbridas, en donde o el cliente ve que la curva de aprendizaje para usar las herramientas nativas del proveedor de nube no existe, o es muy demorada en tiempo, o típicamente buscan estandarizar su visión de la infraestructura a nivel de posturas de seguridad. Entonces, lo que se busca ahí es que la herramienta hable el mismo lenguaje cuando tengo infraestructura on-premises que cuando tengo infraestructura en nube o cuando tengo arquitecturas que son híbridas, que probablemente es lo más común que estamos viendo al día de hoy. Entonces, esas 4 cosas las toca. La arquitectura es exactamente lo mismo. Al final lo que tenemos es un componente centralizado
que tiene dos elementos principales. Tiene el servidor de clusters, que básicamente es una arquitectura de clúster que asemeja la arquitectura que un clúster de Kubernetes tiene. Y después tiene la arquitectura de indexes de OpenSearch. El index de OpenSearch, para efectos prácticos, es donde yo almaceno toda la información para que pueda ser presentada y consumida por las diferentes áreas usuarias o por las aplicaciones que de alguna forma consumen la información. El clúster de servidores son las máquinas de procesamiento, es decir, los que toman el evento, le agregan el valor, sea correlacionar, sea enriquecer, sea cualquier cosa que tengamos que hacer con esa información y almacenarla en los clústeres de open source. ¿Ok? Entonces, el agente es el secreto más grande y mejor guardado de Wazoo junto con su arquitectura de servers. Porque obviamente hay una gran parte del procesamiento cuando estamos hablando de eventos, syslogs, etcétera, etcétera, que depende del procesamiento centralizado. Pero hay mucha lógica que la gente de Wazoo hace directamente cuando se instala en un equipo. Hay algunos clientes que nos preguntan, mira, resulta que yo ya tengo un software de Endpoint Protection. Yo consumo los eventos del Endpoint Protection como si fuera un log convencional de un equipo de red o de seguridad perimetral. ¿Ok? Esa flexibilidad existe dentro de Wazoo. La escalabilidad en Wazoo depende de la cantidad de endpoints que monitoreo y la cantidad de eventos que se presentan a nivel o que son consumidos y procesados por Wazoo. ¿No? Y el tercer punto que tiene que ver con el storage es el tiempo de retención que se tiene. Entonces, para los que ya conocen Wazoo, esto es más que conocido, pero esas son sus métricas de dimensionamiento. Igual en los links de la documentación que les dejo más adelante en las láminas, ustedes pueden tener alguna idea de cómo se hace esa estimación de tanto de cantidad de nodos, almacenamiento, como en general qué es el tipo de clúster que se tiene. Para los que van a probar en los próximos 6 meses, nosotros acompañamos ese proceso, pero hay una guía que les da una idea de qué es lo que se requiere. Y nosotros, que se llama una guía de prueba de concepto, Proof of Concept Guide. Normalmente esa guía ya al día de hoy es extremadamente extensa en la cantidad de casos de uso que se prueban. Nosotros normalmente tenemos laboratorios en donde podemos ayudarlos muy rápido a tener ese primer resultado y demostrar qué es lo que se tiene allí. Entonces, esta es la arquitectura con la que vamos a escalar. Hay conceptos que para ustedes van a ser muy conocidos si vienen del mundo de infraestructura eh, eh, basada en contenedores, master, workers, indexadores, es básicamente el mismo lenguaje que usamos para todo. Ahora, hagamos doble clic en la arquitectura de Wazoo. Esto tiene mucho detalle, no es para un webinar introductorio, pero esas cajas me permiten a ustedes mostrarles qué es lo que hay dentro. Entonces, se van a dar cuenta, porque digo del costado izquierdo, que los agentes tienen mucho de relevante en lo que tiene que ver con la capacidad de Wazoo de poder presentar información de una forma rápida. Primero, porque la gente tiene todas las capacidades para poder ejecutar chequeos a demanda, chequeos periódicos programados, consumir logs, puede funcionar como un proxy de agregación de logs si estoy en una sucursal o estoy en un sitio en donde no tengo necesariamente mucha infraestructura de cómputo, pero no quiero que todos esos endpoints estén apuntando hacia mi servidor centralizado de Wazoo. Tiene la capacidad de ejecutar comandos remotos y tiene la capacidad de generar respuesta activa. Es decir, puede manejar cuarentenas, puede modificar permisologías de archivos. Hay toda una política de manejo de seguridad, porque obviamente tener esas capacidades también implica que es un elemento muy atacado dentro de los espacios productivos, digámoslo así, porque al tener la capacidad de ejecutar comandos de forma remota y tener una respuesta activa, tengo que estar 100% seguro de que quien estoy recibiendo esa instrucción de ejecutar ese comando es un servidor que está autenticado, es una configuración que está válida, es una configuración que no fue vulnerada en su integridad. Implica que nadie intentó modificar esa configuración emulando ser mi servidor autenticado, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho foco en proteger a la gente, pero darnos las herramientas para que podamos tener una respuesta efectiva a nivel del endpoint. ¿Ok? Cuando estoy usando un elemento de endpoint protection de un tercero, típicamente aquí lo que voy a hacer yo es consumir la información que ellos tienen a través de mis servicios de consumo centralizados, que son listeners de logs, listeners de syslogs, webhooks para poder consumir web services, etcétera, etcétera. El servidor es el que hace todo el enriquecimiento del evento y es el que va a decidir cuál es el módulo
que tiene que usar esa información en el siguiente paso de procesamiento. A lo mejor paso por el módulo de threat detection y empiezo a hacer correlación con Mitre y con virus total o con CVE para buscar vulnerabilidades. A lo mejor enriquezco las reglas con el framework de compliance que tengo que aplicar para mi industria. Si estoy en una pasarela de pagos, usaría un PCI DSS. Si estoy en salud, usaría el modelo IPA. Y a partir de ahí, esa información se almacena, puede ser consumida por cualquier aplicación externa vía APIs o puede ser presentada a través de la web, ¿no? Esa es la arquitectura de Guasón en grandes rasgos. Por dentro hay una cantidad de elementos que permiten hacer self-healing, auto-scaling, acoplarnos a ese volumen de información que va a estar llegando. ¿Ok? Entonces, hay mucha arquitectura que ya está probada. Guasú no está construida desde cero como un stack que tiene que construir 100% el, el desarrollador de la aplicación, sino que lo que típicamente nos interesa aquí es eh, construir sobre lo que ya sabemos que funciona adecuadamente. Entonces, esta es la piedra fundacional. Ahora, hagamos un ejemplo corto de algunos casos de uso que me parecen interesantes porque muestran hasta dónde puedo llegar. Entonces, el primero que me gusta mucho es el Security Configuration Assessment. El Configuration Assessment básicamente lo que hace es, en ese agente que estoy corriendo un benchmark de SIS, estoy viendo todas las vulnerabilidades que aparecen, yo puedo decidir la periodicidad con la que ejecuto eso. Automáticamente la información, cuando estoy viendo los eventos, está enriquecida con lo que viene dentro eh, de la especificación de SIS. Adicionalmente a eso, si ven aquí abajo, permítame señalarlo un segundo. Highlighter. No voy a usar highlighter, vamos a usar el apuntado. También me habla de cuáles son las secciones de cada una de las normas que son aplicables que implican compliance. Pero esto tiene todo un ciclo de cómo se diseña. Esto es básicamente lo que un usuario ve. Aquí al costado derecho, ahora vamos a entrar un poquito más en los flujos en la configuración. Yo le dejé dos links que son fundamentales. El primero aplica para todos los casos de uso que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Es la configuración centralizada de los agentes. Entonces, ahí tienen todos los distintos módulos que se llaman básicamente capabilities, y esos capabilities me permiten definir cómo es el comportamiento de ese caso de uso en particular que estoy configurando en el agente. Entonces, para el caso de Configuration Assessment, hay un Security Configuration Assessment Capability. Dentro de la documentación, ahí ustedes les dice cómo defino un check, cómo ejecuto ese check, si tengo algunas reglas para mitigar automáticamente o corregir o autorremediar ese check, si tengo que manejar un esquema de alertamiento particular dependiendo de la criticidad, etcétera, etcétera. Entonces la idea no es solo quedarme en un análisis de vulnerabilidades básico, con obviamente más información enriquecida de lo que normalmente tendría en un análisis normal, sino que al mismo tiempo ya puedo empezar a definir si, dependiendo del tipo de vulnerabilidades que tengo, ya coloco una política de autorremediación automática. ¿Ok? Entonces, el primer manual lo voy a referenciar en todos los casos de uso que hablamos. El segundo manual o el segundo link a la documentación hace mucho más ejemplo de lo que se requiere. ¿Cuál es el trabajo de Imaguné y el equipo de Ecuación en todo esto? Si multiplicamos esto por la cantidad de casos de uso que están viendo por el lado izquierdo, por la cantidad de eventos que nos toca procesar, el expertise nuestro es decir, mira, este es el set de reglas y esta es la configuración centralizada de la gente que me ha demostrado en los últimos 6, 12, 18 meses que tenemos la mejor postura de seguridad posible. ¿Ok? Entonces, típicamente lo que nosotros hacemos es venir con un paquete de configuraciones, de reglas, de conexiones, ya optimizado para poder responder a las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros países y en cada uno de las industrias. ¿Ok? Ahora, esa capacidad de tener algo prehecho no nos limita flexibilidad. Y estos flujos de configuración me interesa mucho mostrarlos porque les muestra a ustedes todas las cosas que yo puedo hacer más allá de ejecutar una política para hacer un análisis de vulnerabilidades común. ¿Ok? ¿Y cuáles son los nodos que están involucrados en esto? Esto también nos ayuda más adelante a planificar cuál es el tamaño de mi solución, dependiendo de qué tan complejo, diverso o grande es el ecosistema en donde me voy a mover. Entonces, lo que típicamente nosotros hacemos con un Configuration Assessment, y eso básicamente lo ven todos los CIEM y todos los XDR, es ejecutar una política que corre esa, esos chequeos para poder contar con esa validación.
lo que típicamente se hace aquí o que es interesante es que cualquier cambio o actualización se puede manejar como un evento que nos permite disparar alertas o generar una acción de autorremediación, ¿ok? O de automitigación. Entonces, esa es la primera parte. Yo puedo ejecutar en el día uno solamente los chequeos y decir, oye, mira, estoy en 23% de compliance y estoy usando Windows 11 sin ningún tipo de hardening. Ah, ok. Ya el segundo día puedo poner alguna regla de actualización que o instala módulos adicionales o deshabilita ciertos servicios que no son necesarios. La tercera parte ya puedo empezar a poner chequeos de integridad de los archivos, por lo menos de los registry keys. Ya puedo empezar a sumar más y más complejidad en mis chequeos. Y básicamente lo que ustedes tienen es que dentro de su configuración centralizada, esos son chequeos adicionales que yo voy configurando en el servidor central y se van propagando a todos los agentes. Entonces, digamos que esa es la metodología en la que trabajamos. Al ser una herramienta abierta, toda la documentación está publicada. En muchos casos trabajamos de la mano de los clientes porque obviamente nuestra expertise suma en todo esto porque agiliza mucho ese tiempo para llegar a a un primer resultado o un primer insight interesante dentro de los temas de seguridad, pero también les permite a ustedes sentirse libres de explorar y poder experimentar con políticas, etcétera, etcétera. Entonces, el primero, que a mí particularmente me gusta mucho, es Configuration Assessment, porque justamente demuestra cómo va creciendo esto a medida que mis chequeos de seguridad en los endpoints se vuelven mucho más complejos. ¿Ok? El segundo, que probablemente es el que más me piden hablar siempre cuando hay un ataque de ransomware, es File Integrity Monitoring. Y File Integrity Monitoring, lo interesante es que introduce otro tipo de reglas. Al yo usar todas las herramientas abiertas que se tienen allí, tengo la capacidad de introducir reglas de volumetría que vienen embedidas dentro de la parte de inteligencia artificial de OpenSearch. Tengo la posibilidad de modificar mis reglas dependiendo de nuevos comportamientos que se tienen ahí, introducir validación de permisos, de checksums, etcétera, etcétera. Al final, lo que se busca aquí es poder hacerlo tan flexible y adaptable posible a los ataques a futuro que se tienen, sin perder la razón principal del ransomware, que es detectar un volumen inusual de actividades o acciones sobre archivos, ¿ok? Que de alguna forma busquen justamente modificar permisos o cifrar la información. Entonces, lo interesante de esto es que yo lo puedo hacer tan complejo como hacer todos estos chequeos internos o tan sencillo como la mayoría de los clientes lo integran, que básicamente es la periodicidad de los chequeos y cuáles son los directorios a los que son sujetos a este tipo de cosas. Directorios de System de Windows, eh, eh, Register Keys, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que te permite es balancear muy bien lo intenso que puede hacer ese agente a nivel del endpoint. Obviamente nosotros siempre trabajamos con agentes que usan menos de 0,2% de una máquina de 4 cores y usan menos de 20 megas de RAM. Pero justamente lo que se busca ahí es que cuando yo tengo que subir la exigencia porque hay una inusual aparición de muchos casos de ransomware, yo puedo poner una periodicidad más grande, puedo hacer un full scan de todos los directorios o puedo poner una estrategia que se enfoque típicamente en los directorios que son más, eh, mm, que están más atacados o que de alguna forma son los objetivos más comunes de ataque de ransomware. ¿Ok? Entonces, la lógica termina siendo la misma. Tengo un archivo de configuración centralizada y tengo un capability que voy configurando. La diferencia de capability aquí es que este capability, a diferencia del Security Configuration Assessment, que tiene todos los checks habidos y por haber que yo puedo hacer en un equipo, en el caso de File Integrity Monitoring, uno lo intenta hacer más sencillo. Tengo la capacidad de hacer configuraciones más sofisticadas, pero en la mayoría de los casos, las decisiones más grandes es periodicidad y los directorios a los que quiero hacer ese tipo eh, de análisis. ¿Ok? Entonces, eso lo hace bien, bien interesante justamente de poder responder de una forma rápida a eso. Se dan a cuenta que todos prácticamente son iguales. Todos los chequeos que nosotros hacemos eh, básicamente son configuraciones en un archivo YAML centralizado. Entonces, si yo fuera a, a configurar este módulo, van a ver que básicamente lo único que estoy poniendo aquí es cuáles son los directorios o los archivos que están sujetos a esta configuración. Esto se hace de forma centralizada,
Probablemente el error más común que nosotros vemos es cuando no se implementa configuración centralizada al comienzo y tienen que modificar los archivos de configuración locales de los agentes. ¿Ok? Pero si ustedes lo buscan en la documentación, en la parte de capabilities, van a ver todos los casos de uso que yo he hablado aquí y muchos más de los que se tienen corriendo. Me quedan 2 minutos, así que voy a empezar a cerrar esto y obviamente nosotros intentamos hacer webinars periódicos para enfocarnos en cada caso de uso, pero me toca hacer uno introductorio de por qué esto es importante. Eso les da una idea de cómo funciona. Todos los agentes funcionan eh, con capabilities que se definen en buenas prácticas en la configuración centralizada del agente. Cuando no estoy haciendo uso de agentes, estoy consumiendo log de eventos que requieren conectores y procesadores adicionales. Eso implica, Yaguazú tiene todas las capacidades para ingerir información desde cualquier tipo de fuente, aplicar una normalización de esos eventos, porque al final lo tengo que indexar y almacenarlo como un objeto no estructurado, y a partir de ahí, todo lo que hemos hablado ahora de reglas de enriquecimiento, conexión con base de datos de conocimiento, base de datos de vulnerabilidades, enriquecimiento de eventos en base a matriz de cumplimiento de marcos regulatorios, todo aplica exactamente igual. Digamos que una de las cosas en la arquitectura que es clave en este último minuto que me queda es que toda esa lógica de ingestión la estoy corriendo acá y en la parte de decodificación. Una vez que yo decodifico y estructuro ese evento, todo el matching de reglas, toda la correlación y todo el enriquecimiento sucede exactamente igual, independientemente de si la información se genera desde un agente propio de Wazoo o si se genera de una aplicación de un tercero o es un log de un firewall perimetral o algún equipo de red. En todos los casos, lo que nosotros hacemos es mantener una regla de decodificadores que me permite interpretar eso. Y de nuevo, hacer el trabajo de Wasui, Magoner y todo el ecosistema de partners. Es tener, antes de que ustedes lo requieran, los decodificadores necesarios para interpretar la data que viene de sus fuentes. Y si no lo tuviésemos, tener la flexibilidad, que espero que se hayan llevado en toda esta presentación, de poder generar esos decodificadores a demanda para responder a las realidades de su entorno. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para cerrar esta parte en entornos híbridos, porque en muchos casos el tiempo que le toma a un proveedor de nube poder socializar toda esa estructura de eventos, toda la información que tiene adentro, versus el tiempo que nos toma a nosotros consumir ese evento o ese log en su formato crudo y generar un decodificador, el tiempo de la segunda opción tiende a ser mucho más corto, porque hay muchas dependencias en una infraestructura. No es una falencia de Amazon, ni de Azure, ni de Google. Nosotros somos partner de Amazon. Es una realidad de un ecosistema con tantos servicios como los que se tienen allí. Y la última parte, porque este ecosistema no solo resuelve la integración, sino que resuelve los despliegues. En muchos casos, nosotros somos ese primer despliegue en donde empezamos a usar prácticas de automatización e infraestructura. Usamos health charts y entornos de Kubernetes para desplegar un WASU que tiene principalmente de este ecosistema dos cosas claves. Self-healing es capaz de sanear problemas que tenemos a nivel de infraestructura de los workers y de los indexadores. Y adicionalmente a eso tiene la capacidad de escalar muy fácilmente cuando algún evento de seguridad o alguna realidad de la industria que ustedes tienen, que a lo mejor, como lo mencionaba Yarlif al comienzo, están muy sujetos a ataque, pues se presenta allí. ¿Ok? Y básicamente es eso. Yo siempre pongo mi última lámina, cada año crece más. Esto lo tomé ayer del repositorio de Wazoo. La mejor medición que ustedes tienen de una herramienta abierta como Wazoo a nivel de adopción tiene que ver con las métricas que pueden ver en los canales de Slack, de Discord y en el repositorio Git de Wazoo. Cada vez más personas contribuyendo al código, cada vez más forks, cada vez más descargas. Entonces, sigue siendo el proyecto por defecto que, independientemente de la situación en la que se encuentren con su empresa, les permite entender cómo funcionan los modelos comunitarios de código abierto. ¿Okay? Entonces, en realidad, eh, cada año, en lugar de ser algo precavido, tengo que cuidarme de no quedarme corto en lo que estoy construyendo allí a nivel de capacidades que tiene el proyecto y qué tan popular es el proyecto alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, me tomé exactamente 30 minutos. Les agradezco mucho el tiempo. Desearía tener mucho más tiempo para hacer doble clic en cada uno de esos casos de uso. Con su feedback, obviamente vamos a construir webinars que estén un poco más orientados.
tuvimos algunas mesas de trabajo con los equipos de ciberseguridad en la Universidad Nacional, en donde nos enfocamos en casos de uso puntuales, porque esto da para hablar durante semanas, ¿ok? Entonces la idea es que se lleven un contexto de lo que tenemos aquí, de lo que tienen a su alcance, porque básicamente es una herramienta que pueden descargar hoy si así quisieran. Pero como todos los proyectos de open source les digo, hay que hacerlo bajo buenas prácticas. Aquí le di una boca a algunas cosas, pero hay una razón por la que existe un equipo de servicios en Wasui y en sus partners para acompañarles en todo este proceso, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. Yo creo que deben haber bastantes dudas por ahí. Así que, Yali, yo te sigo tu guía. Luis, muchas gracias. La verdad, sí, hay bastantes preguntas. Entonces, bueno, quiero igual recordarle al público que nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram. Visiten nuestro sitio web donde podrán ver pues parte de los servicios adicionales que ofrecemos. En LinkedIn, YouTube, Instagram compartimos mucho contenido de valor. Y bueno, sí, hay varias preguntas, entonces, bueno, vamos a iniciar, Luis, y vamos pues a dejar al público contento. Entonces, tenemos la primera pregunta, es de Francisco Ponce y nos dice, ¿puede servir Guazú como NAC? Estás en mute, Luis. Gracias, Yali. Uf, esta es muy buena pregunta. En realidad sí. Requiere configuraciones a nivel de reglas para poder manejarlo, pero ya nosotros hemos visto que en algunos casos, sin llamarlo oficialmente un NAC, hay clientes que indirectamente lo están implementando así. Entonces, yo diría que sí, es un paquete de reglas que toca instalar, no es algo que, que por defecto tengamos. Digamos, aquí viene mi parte de ventas versus mi parte técnica. En la parte de ventas le diría que ya existen reglas para hacer, eh, eh, para aplicar políticas de NAC. En realidad, para hacer algo competitivo que puedan decir, mira, no tiene nada que envidiarle a un NAC eh, comercial, yo diría que hay algunas cosas que toca colocar, especialmente en lo que tiene que ver con el enforcement. Digamos que NAC tiene dos componentes principales, ¿no? La primera parte es identificar los accesos a los distintos elementos de red y la segunda parte es aplicar políticas como los security groups para los que venimos del mundo de Amazon, que me permitan de alguna forma esa restricción a nivel de puertos, rangos calificados, FQDNs, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente es eso. Todas las piezas existen allí. Existe un componente en donde ya aplicamos por lo menos la parte de auditoría de conectividad y de hecho hay una parte de inventario cuando estamos viéndolo en los endpoints en donde tengo el inventario ya de todos los puertos que están abiertos o no. Pero la parte técnica en mí, no la parte comercial, dice que para verdaderamente ser un NAC completo que sea competitivo con cualquiera, existen un set de reglas de autorremediación y de mitigación de puertos abiertos, etcétera, etcétera, que toca incluir dentro del proyecto. Entonces, Guazú está listo. A nivel de inventario, ya tenemos toda la lista de puertos, interfaces, etcétera, etcétera, disponible. Cada sistema que está monitoreado por Guazú tiene acompañado su System Inventory, no lo mostré. Y la segunda parte de eso es, si queremos hacer algo técnicamente, tienes todas las herramientas para también formar estrategias de automitigación que de alguna forma restrinjan esos, esos accesos no autorizados que puedes tener abiertos o accesos no controlados, no lo llamamos no autorizados, accesos no controlados que puedes tener abiertos. Entonces sí puede funcionar como un NAC. Y muchas gracias, Luis. Entonces, vamos a leer la siguiente pregunta. Espero que, bueno, la pregunta de Francisco haya sido pues la respuesta satisfactoria. La siguiente es de Fabio Mendoza y nos dice, si tengo un marco o una norma diferente a las que incluye Guazú, ¿se podría configurar o implementar? Claro que sí. Es muy buena pregunta y ya la forma en la que está estructurada la pregunta calzó mi presentación. Sí, digamos que la diferencia entre un framework de compliance ya hecho y uno customizado es la velocidad con la que tenemos ese caso de uso implementado. O sea, nosotros tranquilamente podemos levantar un entorno en Kubernetes, levantar la imagen de Wazoo por defecto, seleccionar los paquetes de alguno de los frameworks de compliance y ya me carga ese montón de reglas de enriquecimiento. Pero al final, esos son reglas de enriquecimiento. Entonces tú lo que puedes, lo que podemos hacer es en el motor de reglas insertar un paquete de motor de reglas que incluya
la metadata o la información adicional de lo que tiene que ver con ese compliance adicional. Entonces, sí se puede hacer. Básicamente, lo único que cambia entre un framework que ya forma parte de los que Wazoo tiene listados y uno que es propietario o que es de muy nicho y no está listado en los que nosotros tenemos, es el esfuerzo y el tiempo que se requiere para tenerlo. A nivel técnico, es totalmente viable hacerlo. ¿Ok? De hecho, nos ha pasado algunas cosas. Pongo un ejemplo claro que vivimos nosotros, que es un cliente que estaba en esa transición entre PCI cs 3 y PCI cs 4 y tuvimos que hacer una mezcla híbrida con tags adicionales que muestre cuál de los dos es el que está siendo aplicado, porque ellos estaban justo en esa transición y no querían dejar uno por el otro. ¿Ok? Entonces, incluso eso se puede hacer, modificar frameworks que ya existen, ¿ok? Por un requerimiento particular que tengan. Ok, Luis, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta nos la hace Natalia Ortega. Ella dice, ¿existe la posibilidad de configurar el dashboard que nos entregue datos customizables desde cada módulo con el formato de generación de reporte? Ejemplo, Mitre, ATIT and CK. Sí, correcto. Digamos que sí. Típicamente los tableros de Wazoo se ven tan bien que muchas veces no los tocamos, pero al final es un Open Search con un Kibana por encima. Entonces, tú puedes generar tus propias visualizaciones. Mi recomendación siempre es crearlo como custom dashboard que te mantengan el tablero inicial eh, o el que viene por defecto allí. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas cuando estamos haciendo upgrades. Es totalmente posible portar dashboard que ya se tengan, pero típicamente hay que hacer un trabajo, hay que saber hacer el upgrade, porque si no vas a estar reescribiendo y en algunas veces borrando información customizada que tiene. Pero sí, dentro de las opciones de customización, digamos que una de las cosas que nos encanta de Wazoo, porque verdaderamente respeta el modelo de open source, de open source, es el tema de que si tú te conectas al menú izquierdo y ves todo el menú de configuración, tienes todos los módulos que hacen de Wazoo Wazoo, pero sigues manteniendo todos los módulos administrativos de open source. Entonces, tranquilamente puedes crear esa visualización. Lo que diría es, sí lo puedes hacer. La recomendación es no modificar los bases, sino crear vistas adicionales que tengan esa, esa vista customizada. En el caso de MitreAttack, incluso podría duplicar el framework de Mitre que ya tienen y añadir la información que para ustedes es importante ahí. Y la tercera cosa que tienen que poner en el momento que se meten en el Custom Dashboard, obviamente cuando nosotros nos encargamos de los upgrades es otra cosa, porque eso forma parte de nuestros checks, pero muy cuidado con sobreescribir esos tipos de archivos de configuración. ¿Ok? Ok, Luis. La siguiente pregunta nos la hace Alejandro Rodríguez y dice, ¿es Guazú una solución gratuita o tiene costos? Aquí sí te ayudo yo con esta Dale, respuesta. lance, dele, Yalir. Es una muy buena pregunta. Pues como mencionamos al inicio, Guazú es una solución de open source y pues tiene costos muy bajos. Estos costos van asociados al tema de soporte, implementación u optimización de la herramienta. Y también como lo mencionó Luis, parte del soporte de Guazú radica en la cantidad de endpoints que pues, se requieran de alguna forma analizar. Entonces, ya si quieres más información, pues ahí te voy a dejar en pantalla el correo de nosotros en el chat y ahí nos puedes escribir ahí te contestando tu pregunta. Ahora sí, la siguiente nos la hace Gonzalo Bercelli y dice, bueno, dice, ¿alguien ha usado Guazú para monitorear soluciones con AHV de Nutanix? Sí, ¿sí Pero escuchaste? me puse mute. Ya, Ok. ya Dice, te ¿alguien ha digo. usado Guazú para monitorear soluciones con AHV de Nutanix? Ok, ese es el hipervisor eh, de Nutanix. No hemos compilado de la gente en ese, que yo lo sepa. Este, tendría que averiguarlo para ver si sea, porque creo que al final el kernel que está usando es el mismo que usa Red Hat 9, el de Nutanix. Pero lo consulto porque no estoy 100% seguro. ¿Ok? O sea, al final es una recompilación de la gente. La ventaja de los hipervisores de Linux que usan estos proveedores de nube pública es que al final, en muchos casos, terminamos usando o una variante de Canonical, de Ubuntu, o una variante de Red Hat para recompilar de la gente. Pero no, inicialmente así no lo tengo en el radar, yo por lo menos. Pregunto al equipo de ingeniería y les pasamos ese detalle si vemos que alguien está usando ese hipervisor. O sea, la pregunta la entiendo, básicamente
y me lo confirman por el chat, si lo que están hablando es el agente compilado para correr en ese hipervisor. Ok, entonces ahí Gonzalo, pues quedaría pendiente darte como una mejor respuesta a tu pregunta y pues ahí que nos confirmes por el chat. Esta pregunta, la siguiente, nos la hace Matías Silva y dice, ¿cuáles consideran los aspectos claves para interpretar sus logs de manera eficiente y mejorar la detección de amenazas? Esta es una muy Ok. buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Típicamente hay un reporte que yo lo llamo el reporte más importante para administrar WASU, que es el que nos muestra cuáles eventos ingresan en el motor de análisis, o sea, en el server, que no hacen match con algunas reglas. Entonces, nosotros este reporte lo usamos para dos cosas. Uno, para evitar eventos huérfanos. Es decir, el peor escenario, y nos pasa mucho en ciberseguridad, hago mea culpa por todos los ingenieros de ciberseguridad que pensamos esto, o que creemos que estamos bien así, es el tema de ingiere todo o hace una ingestión de todo y después nos preocupamos. Y lo que típicamente vemos en muchos sistemas que auditamos es que hay muchos eventos que uno consume que cree que están siendo procesados, pero cuando vas a ese reporte, te das cuenta que hay eventos que no están haciendo match con ninguna regla. Implica, si no haces match con ninguna regla, no lo estás analizando, no lo estás enriqueciendo, no lo estás correlacionando y no lo estás alertando. Entonces, tú puedes creer que lo estás viendo, pero no es así. Ese reporte nos sirve para eso, pero nos sirve para el otro. Nos sirve para también para saber cuando hay eventos que están haciendo demasiados match con muchas reglas. Me muestra que mi stack está siendo ineficiente. Entonces, es una mezcla. Hay un reporte que es más administrativo que te muestra eso. Cuántos matches están haciendo. Principalmente ese reporte se usa para evitar los eventos huérfanos, pero también se usa para analizar qué tan eficiente es mi árbol de rule matching, se llama eso. ¿Ok? Entonces, sí, digamos que es parte de nuestra expertise. Les puedo dar el abrebocas de lo que se hace ahí y ya con eso tienen el primer paso de la auditoría que hace el grupo de Carlos, que es el director de ingeniería, que es básicamente asegurarse que ningún evento pasa por WASU sin hacer match en al menos una regla. Ese es tu primer diagnóstico para ver que tu árbol de reglas esté bien. ¿Ok? Y el siguiente es ver si estoy haciendo demasiados match con demasiadas reglas y el evento al final tiene mucha data que no se emplea. Entonces, eso lo vemos mucho cuando los clientes por defecto prenden todos los frameworks de Security Compliance. Al final tú vas a estar viendo uno, que es el que impacta a tu industria, y muchas veces vemos que el evento tiene NIS, estás en un banco pero tienes HIPAA, y tú dices, o tienes GDPR y estamos en Latinoamérica. Entonces, ese también te determina si te fuiste hacia el otro lado, ¿o no? Si estás haciendo demasiado match. Y eso al final implica consumo de recursos también. Ok, Luis, muchas gracias. Entonces ahora voy a leer la siguiente pregunta. Nos la hace Andrés Guerrero y él dice, implementé Guasú y realicé pruebas de ataque usando muestras de malware, pero Guasú nunca me detectó un incidente, solo me entregaba eventos del sistema. La pregunta es, ¿Guasú requiere integrarse con anti-malware de terceros para poder detectar amenazas? No. Típicamente, ahí puede haber varias cosas. Lo primero, el primer caso, inmediatamente que escuché ese mensaje, Andrés, pienso en si estás usando de la detección de malware de la gente de Guasú. Lo que típicamente puede pasar ahí son las reglas que vienen por defecto en la configuración descentralizada. Cuando uno instala Wasu al comienzo, Wasu viene con un archivo de configuración que es el de osec.conf y ese archivo de configuración salta muchos pasos porque básicamente quieres lo más básico para que puedas poder conectarte con Wasu. Y en muchos de esos pasos, especialmente en los capabilities de malware detection, te saltas muchas validaciones. Entonces, dos recomendaciones en ese paso. Uno, ver el archivo de osec.config, porque estoy imaginando que si están haciendo pruebas, no están haciendo configuraciones centralizadas, y ver cómo está el capability de malware detection. ¿Ok? Y la segunda parte de eso es, eh, si efectivamente ya es algo que quieren probar a mayor escala, cambiar la configuración a configuración centralizada de la gente, y dentro de la documentación hay todo un detalle que se tiene. Dicho eso, incluso con todas esas salvedades, eh, eh, Wasu está en capacidad de integrarse con sistemas adicionales externos para típicamente eso. Si hay algún tipo de malware que no está listado allí, de alguna forma tengo como una red de seguridad adicional. Entonces, si existe eso, déjame buscar. Hay una entrada en el blog que hicimos hace poco que hablaba justamente de eso. Eh,
un segundito y si no, pongo el link en el chat. Sí, Está, ahorita lo podemos dejar ahí en el dale, chat. sí, sin problema. Me dicen allí. Sí, entonces ya igual para finalizar la sesión, porque se nos agota el tiempo. Ah. eh, Dale, dale, tranquilo. hay bastantes preguntas, entonces el público estuvo muy activo, eso es importante. Pero entonces voy a leer la última pregunta, es de Diego Muñoz y dice, como muchos ciberataques también se enfocan en móviles, en el caso de móviles corporativos, también podría en ellos instalar el agente y de manera similar a PCs, desplegar políticas y detecciones. ¿Es común esta práctica en móviles? Sí, no, a ver, es totalmente posible. No es tan común, principalmente probablemente por la curva de adopción en que estemos en Latinoamérica. O sea, el tema del manejo de flotas móviles, lo que se llama Mobile Device Management, MDM, está un paso atrás de cómo está el resto de cosas. Es totalmente viable. Nosotros lo hemos probado. Pero una de las cosas que típicamente pasa es que los clientes en muchos casos se quedan en el endpoint protection a nivel de cómputo. ¿Ok? Entonces, sí es viable hacerlo, sí existen compilaciones para correrlo allí, pero normalmente en muchos casos ahí se delega primero una estrategia de MDM, porque principalmente la parte distinta entre un equipo de cómputo normal de nosotros, Windows o sistemas basados en Linux, versus un sistema móvil, es la parte que me permita de alguna forma generar una respuesta activa. Entonces, la razón por la que móviles siempre se ve como un segundo paso es porque tienes alguna dependencia con tus sistemas de MDM, ¿ok? Tu Mobile Device Management Platform que tengas. Y principalmente también porque Apple ha sido súper intenso con el tema de privacidad y de acceso a los dispositivos, ¿no? Entonces, por eso la parte de MDM se condiciona. Entonces, el mensaje, sí es totalmente viable. La razón por la que todo el mundo se enfoca en Endpoint Protection en los equipos de los clientes, además de, pues, obviamente el volumen de ataques que se tiene ahí, es la dependencia que puedes tener de otras plataformas como un MDM. ¿Ok? Y bueno, para finalizar la sesión, decirles a todos que gracias por el espacio, que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como ya les mencioné. Vamos a subir la sesión a YouTube para que estén muy pendientes. En nuestro canal también tenemos otros webinars que ya hemos grabado con mucho contenido de valor y próximamente se vienen más eventos.